Bueno, el tema que nos convoca hoy, que por supuesto ya abrimos las redes y nuestras plataformas de comunicación, es la ley del teletrabajo. Esta ley es la 27.555, es la que se promulgó hace algunos días nada más. Y, digamos, hay una nota muy interesante que ha escrito Infobae hace un par de días, nada más, hace 2 o 3 días, el cual dice que el teletrabajo es una ley innecesaria, el cual expone y explica un poco las razones por las cuales cree que la ley del teletrabajo es una ley innecesaria. El trabajo a distancia, llamado trabajo a domicilio, está regulado desde el 1941 en Argentina, es la ley 12.713. Pero a partir de ahí se ha empezado a dar ciertas cuestiones que han llegado a que hoy, e incluso en el marco de la pandemia, estemos sumergidos en esto que se ha dictado y es la ley del teletrabajo. Es una ley innecesaria y así lo expone Infobae porque hay situaciones que ya están resueltas por la ley de contrato de trabajo desde el año 74, donde se recepta el principio de la condición más beneficiosa, que dice que si bien el empleador tiene derecho a variar condiciones laborales, si se varía la condición laboral no puede producir perjuicio al trabajador ni alterar condiciones esenciales del contrato. Entonces, bueno, frente a esto y frente a lo que podemos mencionar, está también el tema del teletrabajo, que bueno, Ana, es uno de los temas que hoy está en boga, ¿sí? Y sobre todo la gente está comentando mucho. Yo creo que aquí en Argentina ha habido un antes y un después desde este dictado de la ley. Todavía no se ha aplicado en muchos lugares, pero a medida que se empiece a aplicar, comenzaremos a ver otro tipo de empleo y otro tipo de labor en Argentina. Sí, lo que dicen es que esta ley entrará en vigencia 90 días después de que se dé el fin de la cuarentena. Una vez que el gobierno decrete el final de la cuarentena, 90 días después se impulsa legalmente esta ley de teletrabajo. Exactamente. Convengamos que si es septiembre, para diciembre esto ya estaría, a los 3 meses, ya estaría... Sí, yo igual creo que esto va para largo, así que mayo, por ahí sí, junio del año que viene, estaría entrando en vigencia esta ley. Uh-huh. Hoy escuchaba, justamente miraba un par de videos, porque por ahí leer la ley o por ahí los puntos principales está bueno, pero cuando la empiezan a analizar, está bueno también escuchar las diferentes perspectivas y claro, que te lo expliquen de una manera un poquito más clara. Tal cual. En el caso nuestro, por ejemplo, el periodismo, que viene incursionando en el teletrabajo desde hace años, creo que esto es una buena herramienta. ¿Por qué? Porque el trabajo que nosotros hacemos del famoso home office estaría legalizado y estaría avalado por contratos de trabajo. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Acá al empleado se le facilitaría por parte del empleador equipamiento para poder realizarlo, por ejemplo, como un punto a favor. Uh-huh. Trasladado, por ejemplo, acá lo que hacemos de radio. Exactamente, sí. Supongamos. Y acá, por ejemplo, lo que podría darse es que en vez de venir nosotros al estudio, pactemos hacerlo por videoconferencia. Tal cual. Sí, incluso este programa en el pleno momento de cuarentena lo hizo. Entonces, en este caso, la persona que maneja la empresa tiene que darte una computadora, por ejemplo, un equipo para poder emitir. Sí. Eso no es todo. Uh-huh. También surge la dicotomía por ahí, eso de que yo estoy en mi casa, tengo los pibes encima, llega un momento que no los aguanto más. Entonces, no sería 100% teletrabajo, sino que exigen, de alguna manera, que es lo que todavía no se formuló concretamente, podría ser uno de los puntos a evaluar, uh-huh, el hecho de que el empleador tenga a su vez disponible un espacio físico donde el empleado pueda ir, no sé, yo elijo que voy a hacer videollamada lunes, miércoles y viernes, y que los martes y jueves voy a acudir a la oficina a trabajar. Claro. Eso es un punto positivo, quizás para el empleado, pero un punto negativo para el empleador. Totalmente. ¿Por qué? Porque voy a pagar un alquiler para que quizás los lunes, miércoles y viernes el lugar no esté ocupado, y los martes y jueves, por 2 horas, el lugar esté ocupado. Sí, con el tema económico que hoy significa el alquiler de un lugar. No, y capaz sin este contexto también es una pérdida de dinero. Sí. Después lo otro es, bueno, justamente con esto también, existe el derecho a la desconexión.
¿Qué trata esto? El derecho a la desconexión dice que previamente uno pacta el horario en el que va a trabajar y que tiene derecho a desconectarse en el horario que no tendría que cumplirlo. Entonces no podría recibir ni notificaciones, ni mensajes, ni pedidos del jefe para hacer algo en ese momento. Claro, es decir, si nosotros estamos acá trabajando en esta hora y yo necesito que leas mi mensaje porque mañana quiero hablar de esto, vos no tenés ni siquiera derecho a contestarme hasta el otro día al cual nos... Exactamente, yo puedo en ese horario que no tengo de trabajo, hasta incluso leerlo y ni siquiera responderme. No está bien. Para mí, no está bien. No está bien, pero tampoco está mal. No, por supuesto. Porque uno se crea, sino también un dependiente totalmente del trabajo. Sí. Entonces tampoco habría un control y terminaríamos trabajando el doble o el triple de lo que lo hacemos. Digamos que tampoco tendríamos como una vida privada, no tendríamos tiempo para hacer otro tipo de cosas. A ver, perdón, si lo analizamos desde el punto de vista nuestro o desde lo laboral nuestro, ya es una realidad, es algo prácticamente de nuestra rutina. Claro. Ahora, vamos al caso de alguien, por ejemplo, que trabaja en una oficina pública, ¿no? Sí, que de 8 a 3 de la tarde. De 8 a 3 de la tarde. Y a las 6, 7 de la tarde viene tu jefe a decir, necesito que me hagas este trámite. Es injusto. O me pagas horas extra. ¿Esto pasaba en la parte pública? Porque yo creo que tal vez a veces estamos poniendo estas cuestiones y tal vez ya en la parte pública se daba por hecho que la persona que trabaja de 8 a 3 trabaja de 8 a 3. Digo, a ver... sí, el problema ahora es que no vas a trabajar de 8 a 3. Quizás vos vas a trabajar de 8 a 10, de 12 a 3, y ahí tenés como un bachecito. Después vos elegís si querés poner algún trámite a las 6 de la tarde. Como que cada uno va a adecuarse a un horario. Claro. O sea, ahí estaría el periodo el periodo horario que elegiría cada uno. Es obviamente una ventaja poder elegir tu horario de trabajo, poder adecuarte a eso, pero también requiere de ciertas otras cosas, porque también tenés que depender de tu compañero de trabajo, por ejemplo. Totalmente. No, y sobre todo, a ver, frente a esto que está comentando Ana, al cual por supuesto estamos leyendo cada uno de los mensajes en Instagram también y para toda la gente que nos está acompañando, frente a lo que dice Ana también a mí me parece una cosa, estamos cargando también al empleador de una responsabilidad extra, que es cumplir en tiempo y forma con muchas de las cuestiones que antes tal vez se trataban a lo largo del día. Supongamos que esto se aprueba e incluso se aprueba para medios de comunicación o para estas cosas. Y sucede que en un medio de comunicación siempre pasa, hay una noticia de último momento que se necesita cargar, se necesita en un determinado momento al cual no encontramos. Estamos cargando también de responsabilidades a la persona que está al frente. A la persona, no al empleado. Que tal vez si el empleado lo hace bajo ese tema de la buena fe en su trabajo y de la buena normativa. Digo, más allá de eso, me parece que es también cargar un poco el tema de decir, bueno, yo le doy la oportunidad a la persona, se desconecta, va y viene. Ahora, en estos casos, una noticia que te agarra y te golpee en último momento, avalados por la ley del teletrabajo, esa persona si no quiere, no, mirá, yo no estoy en mi horario de trabajo, no la voy a publicar. Se empieza a cargarse, me parece, también el empleador frente a este tema. Igualmente, creo que también, como te dije recién, eso va a variar de acuerdo a qué tipo de labor. El periodismo, aunque la gente por ahí no lo vea tanto, el periodismo, el community manager, un médico, prácticamente es gente que trabaja 24/7. Sí. O sea, no tenés un horario en el que vos digas no. Porque acá pasa algo y el periodismo tiene que salir. Y pasa algo en el hospital y el médico tiene que salir. Lamentablemente es así. Sí, lo bueno es que va a estar más regulado. Entonces,
también el derecho a mí me va a contemplar, me va a apoyar en este trabajo y ya se dejará de decir eso de, sí, pero trabajás desde tu casa. Ujú. Sí, pero no tenés que ir a la oficina. Sí, pero te podés levantar a las 10 de la mañana. Sí, pero después me acuesto a las 3. Sí, Y laburo todo el día. estoy trabajando todo el... Claro. Sí, sí, sí. Te puedo leer una columna que escribió Elizabeth Piacentini. Elizabeth es la presidenta de Mujeres Empresarias de FECOBA y dijo que la ley de teletrabajo puede afectar al empleo de las mujeres. Entonces me pareció interesante este tema porque, bueno, fue consultada por Ámbito. En un primer momento le consultan, FECOBA, para el que no sabe, es la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nuclea, por supuesto, múltiples empresas. Entonces, al ser consultada sobre por qué consideran que esta ley puede perjudicar a las mujeres, dijo: creemos que es perjudicial. En particular nos preocupa el artículo 6 que dice: las personas que trabajen bajo esta modalidad y que acrediten tener a su cargo de manera única o compartida el cuidado de personas menores de 13 años, personas con discapacidad o adultas mayores que convivan con la persona trabajadora y que requieran asistencia específica, tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo o a interrumpir la jornada. Cualquier acto, conducta, decisión, represalia u obstaculización proveniente del empleador que lesione estos derechos que presumirá discriminatorio, resultando aplicables a la Ley 23.592. Me parece que sí, me parece que va por ahí, bajo esa línea. Ahora, frente a esto del teletrabajo, veía la otra vez una encuesta interesante que decía que 7 de cada 10 argentinos consideran que son más productivos desde su casa. Es decir, que trabajan mejor en ese horario en el que permanecen en su casa, en el que no tienen que asistir a una oficina. Pero yo digo también, evidentemente no se ha podido cumplir con lo que pretende una oficina darle al empleado. Porque que un empleado se sienta más cómodo trabajando desde su casa, a su tiempo, a sus horarios, es también lo que no pudo llegar a cumplir el... Pero porque, a ver, creo que también se da el hecho de que uno no tiene que lidiar con la gente tampoco. Entonces uno trabaja un poquito más relajado, me parece, desde casa. Una persona que atiende una oficina pública, trabajar desde su casa hoy es un golazo. Pero porque no tenés ese roce, simplemente. Las consultas van a ser las mismas. Las consultas van a ser las mismas, pero los modos serán de otra manera. Sí, yo creo que por ese lado sí. Ahora... Y aparte, si nos ponemos a pensar, está todo digitalizado. Por ende, accedemos muchísimo más fácil a hacer cierto o cual trámite. ¿Considerás que es más rápido? Sí, sí, totalmente. Lo que es este tema. Sí, sí, totalmente. Yo pienso que no se ha podido cumplir, me parece a mí, con esa parte presencial, que la parte presencial ya está muy gastada. Ahora, hoy por hoy hay un tema que ya no vamos a medir al momento de tomar gente para lo que es este tipo de trabajos. A mí ya no me vas a importar tu trato con la gente desde lo básico en el cara a cara. Si lo tengas o no lo tengas, no va a interferir. Si es en el tema escrito, ¿cuántas páginas hay hoy que tienen ese servicio de chat al cual uno puede hacerle preguntas? Obvio. Yo acá creo que lo otro positivo que hay es que finalmente vamos a empezar a pensar en los currículos vitae, cosa que no se estaba implementando, cosa que no se le estaba dando importancia y que creo que es netamente importante. Sí. Uno se forma, estudia, se toma el tiempo de capacitarse y después vemos que no es así. Lo vemos a diario en el periodismo, o sea, no me quiero imaginar en otro tipo de trabajos también. Entonces creo que hoy quizá, aparte se motivará un poco más a la gente que no se capacita o demás, para que se impulse a esto, que se capacite y que pueda conseguir un buen puesto de trabajo. Yo lo que veo es que se neutralizan varios puestos igual de trabajo. En donde antes una persona estaba ocupando su oficina, hoy tal vez desde su computadora está administrando 3 cargos. Digo con esto, los trámites que antes se tenían que hacer y que vos te encargabas de tu área y luego me dejabas a mí el trabajo, o al revés. Ya que suceda eso, me parece que ya la persona desde su casa tal vez haga más de una función. Entonces yo no sé si esto aumentará la capacidad de empleo en la gente, en los empleadores. Ya les digo, hay muchos empleadores que frente a esta nueva modalidad están bastante preocupados con el tema del trabajo remoto. No. ¿Será el mismo rendimiento el trabajo remoto? A mí me pasa una sola cosa con esto. Me causa gracia, porque vos tenés el empresario que se preocupa por esta nueva modalidad. Porque, ¿qué pasa? El empresario creyó que porque haya una ley de teletrabajo
no iba a tener que pagar gastos de luz, pagar gastos de alquiler, pagar, bueno, como que te dé una computadora, que te dé un escritorio, exactamente, los insumos, no me salía la palabra. Pero la realidad es que vos como empresario, vos tenés tu empresa, vos sos un empleador, vos le tenés que garantizar a tu empleado las condiciones básicas para trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Dice, bueno, yo pensé que desde entonces me iba a ahorrar tanta plata. No, la realidad es que vos, si el empleado, tiene que ocupar la computadora, vos le vas a tener que pagar el wifi. Eso está contemplado dentro de la ley. Sí, a mí me parece perfecto. Yo que laburo todo el tiempo, por ejemplo, con redes sociales, para tal o cual cosa, y más con lo no sé, desvalorizado que está por ahí esta profesión. Sí, está muy desvalorizado. El tema del community manager es uno de los cargos que hoy, trabajos que encima estás 24/7. Es lo mismo que el periodismo. Es lo mismo que el periodismo, de las cuales no cobras ni la quinta parte de lo que deberías. Creo que, no sé, pero por ahí podría haber una ley que te respalde y que diga, no, pero pará. Esta piba está laburando 24/7, o sea, no puede ser que cobre nada y que encima tenga que pagarse el wifi y la luz y tener una computadora, y es como que está avalando lo que en un futuro va a pasar. El teletrabajo va a ser una realidad. Sí. Ya es una realidad en otros lugares, y creo que es algo que a nosotros en esta pandemia nos pegó un cachetazo y nos dijo, muchachos, se puede laburar también desde casa. Sí. Tal vez haya sido ese impacto y ese paso necesario para que la gente pueda involucrarse a este tema del teletrabajo, también para testear un poco cómo es el rendimiento. Ahora, yo creo que hay muchas cosas que hay que primero delimitar, ¿sí? Porque, a ver, sucede y me ha pasado y lo he vivido incluso en otras situaciones, que ante la posibilidad de tener una computadora o ante la necesidad de decir necesito un equipo, necesito un insumo, también hay que saber entregar o saber, porque digo, nos estamos empezando a chocar con problemas los cuales nunca hemos atendido. Uno de ellos es el tema internet. En estas ciudades y en estas provincias, un trabajo que dependa 100% de una carga, ya no estoy hablando ni descarga, estoy hablando de, porque internet se basa en eso, carga y descarga. Trabajos de carga de datos, es muy difícil llegar a cumplir con la carga de datos en un día, de cierta cantidad de datos. Ante mayor capacidad que tienen esos archivos, ante mayor tamaño, es más difícil cargarlos en una nube, en internet, es mucho el tiempo que se tarda. Entonces, frente a eso, creo yo que a medida que se va avanzando en esto del teletrabajo, se tiene que avanzar también en la colocación de más y mejores antenas, que esto haya un circuito de internet mucho más fluido a lo que hoy tenemos. Y después está también el tema de ver en qué forma o de qué manera se adapta la persona que está trabajando a lo que está pidiendo también. ¿Cambiarán los resultados desde las empresas? Y probablemente, en un primer momento probablemente cambien. No todos estamos preparados para administrar una empresa desde la computadora. No todos estamos preparados para afrontar un tipo de tarea desde la computadora. Hay mucha gente que no sabe trabajar. Entonces acá va a haber una brecha importante de gente entre la que no supo y va a tener que aprender, y la gente que mínimamente maneja y la gente que ya maneja programas y demás. Se ha instalado y se va a instalar en un futuro y se va a profundizar esa diferencia entre la gente que no sabe y que se ha quedado tal vez sin trabajo. Yo imagino muchas veces las empresas las cuales dicen, bueno, entiendo que no es tan tajante, pero en un momento puede pasar, miren, de ustedes 10 necesitamos que 6 se encarguen de la parte del teletrabajo y cada uno de su casa. Y ahí está, y tal vez lo hemos dejado en un lugar a esa persona que no tiene insumos, que no tiene internet, que no tiene los equipos. Entiendo que la ley les provee todo esto. Ahora, el conocimiento, eso es lo que va a tardar. Una empresa va a tener que también incorporarle a esa persona todo tipo de explicación y de capacitación para que esta persona esté adaptado a esa nueva metodología. Es muy difícil. Yo lo que digo es que hemos avanzado a una ley de teletrabajo y no empezamos por el principio, que me parece lo más importante, que es haber construido un buen colchón de conexiones en todo el país, que no hay puntos Después,
Lo que es el tema capacitaciones, ya les digo, hay muy poca gente que sabe el tema de computadoras y el manejo de distintos programas. No avanzamos en computación, no de casualidad se está dando en muchos lugares robótica y se explica muy por encima. Entonces, frente a todo eso ya pasamos a la ley del teletrabajo. Entonces, haber dado ese paso tan importante hacia adelante, nos hemos dejado muchas cosas atrás, que me parece que antes de haber llegado a la ley del teletrabajo se tendrían que haber repasado. Ahora se va a jugar con esa velocidad y con esa rapidez que va a tener que tener una persona en decir, bueno, tengo que aprender todo esto en este determinado tiempo. Por ese lado a mí no me parece. Por ese lado a mí no me cierra. Pasa que también es parte de un proceso. Recién se está impulsando la sanción. Ya lo sé, pero digo... Entonces hay tiempo para rever este tipo de cosas y también para permitirle y darle la posibilidad a quien no tiene acceso a que lo tenga. Como fue en su momento el Conectar Igualdad en la escuela, desde las escuelas también se puede ayudar a eso. Uno tiene que posibilitarle a las personas el acceso y la facilidad de conexión y de aprendizaje a todo este tipo de nuevas redes, porque lamentablemente es lo que nos va a impulsar el día de mañana. Vamos a estar mediados por ello. Sí, exactamente. Bueno, muy bien, el tema del teletrabajo es un tema muy extenso, ya les digo, en Argentina el 52% se encuentra empleado en la actualidad. De ese porcentaje un 78% lo hace en relación de dependencia, mientras que un 21% lo hace de manera independiente, y por otro lado el 36% de los argentinos aseguró estar teletrabajando bajo esta modalidad, mientras que el 63% dijo que no. Paralelamente, el 67% de los encuestados declaró que previo a la pandemia no contaba con el beneficio y un 32% que sí. Y el 67,1% de los argentinos considera que es más productivo en su casa, en contraposición al 32% que cree que su eficiencia aumenta en una oficina. También hay que pensar los rangos de edades que estamos manejando en una oficina a lo que estamos trabajando haciendo teletrabajo. También. O sea, es como en todos los temas que por ahí varían y cambian los pensamientos. Cuesta un montón imponerlos, y sí, cuesta un montón. Pero la realidad es que todos fuimos evolucionando y cambiando. Y hoy nos tenemos que ayornar a las redes. Hoy nos tenemos que ayornar al mundo digital. ¿Coincidimos en que en realidad se está dejando atrás una generación? ¿Coincidimos sí, en que en un trabajo personas mayores a las cuales no rindan en esto le van a decir, bueno, fuera incorporamos? O no, están las ganas de uno también querer capacitarse y aprovechar e impulsarse a eso. Ahí es donde me parece que tiene que entrar la parte de capacitaciones por y eso, demás. Por eso las mismo. Empresas tienen que ofrecer esto. Las empresas tendrían que tener su sector de recursos humanos donde entran las capacitaciones. Eso tendría que estar ya desde hace tiempo, no de ahora con el teletrabajo. No, por supuesto. 10:30 de la mañana.